tal? ¿Cómo le va? ¿Está todo listo? Soy Giovanni Noguet. Vamos a revisar los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Esto es Impacto Económico, que ya se inicia con titulares. Acompáñenos. Hablamos de Colombia, de las inconformidades económicas que motivan a los maestros, también a otros sectores, entre ellos trabajadores pensionados, se movilizan en un paro nacional en contra del denominado Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el gobierno de Iván Duque. El milagro económico peruano, sus puntos poco sólidos, la visión geopolítica, el crecimiento real de su Producto Interno Bruto y el cuestionamiento de los expertos. Hoy lo vemos en nuestra arista de análisis. Y vamos a hablar también de cómo avanza el foro económico que está uniendo a una treintena de países en torno a la Franja y la Ruta. Iniciativa de China, pero que va a beneficiar a muchos países de diversos continentes. Ya le contamos. Iniciamos en Colombia, hablamos de sindicatos, de federaciones de maestros, también diversas organizaciones han realizado todo un llamado a una movilización nacional con la finalidad de rechazar el plan de desarrollo propuesto por el gobierno nacional de Iván Duque. Le vamos a contar todos los detalles. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia convocó a un paro de actividades en Bogotá y 25 departamentos del país. El motivo, según los líderes obreros, es que varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno contienen reformas pensionales y laborales que lesionan los derechos de los trabajadores, ofreciéndose beneficios contrato laboral vigente y la eliminación del salario mínimo, ya que un empleador, al pagar por horas, no está en la obligación de tener un piso de pago. Asimismo, las centrales denuncian que habrá un deterioro pensional, ya que al no devengarse un salario mínimo, los ahorros de los trabajadores pasarán a los beneficios económicos periódicos o pensiones por debajo del ingreso mensual mínimo. A la jornada de paros nacional se sumarán movilizaciones en defensa del territorio, la vida y la paz encabezadas por maestros, estudiantes, pensionados, campesinos y organizaciones sociales. Otro tema nos lleva hasta Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque se inició de manera formal la tercera reunión del Foro de Países de América Latina, un evento que es organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida por sus siglas CEPAL, también en conjunto con el gobierno de Cuba. La CEPAL llamó a fortalecer el multilateralismo en toda la región y presentó un informe del avance cuatrienal de la Agenda 2030 de la ONU. Vamos a revisar los avances, también los retos que todavía enfrenta Latinoamérica en este aspecto. El informe de avance cuatrienal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la región advierte que Latinoamérica tendrá dificultades en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Latinoamérica y el Caribe logró avanzar en indicadores de crecimiento y distribución desde 2004, aunque en grados insuficientes para alcanzar metas de reducción del hambre según la CEPAL. Uno de los elementos que influyó en el crecimiento fue la generación de empleos formales. Sin embargo, desde 2015 los niveles de paro aumentaron y se incrementó el trabajo informal, con una tasa promedio de 24% en 10 países de la región, uno de los sectores más rurales y urbanas, aun cuando su nivel educativo es superior al de los hombres. La CEPAL también afirma que la pérdida de dinamismo del empleo formal estuvo asociada al bajo crecimiento de América Latina desde 2014. Asimismo, luego de un periodo de 10 años de reducción de la pobreza general y extrema, la tendencia positiva comenzó a revertirse desde 2015. Se estima que en 2018, 182 millones de personas vivían en la pobreza y 63 millones en la extrema pobreza.
Por otra parte, se informa que la región produce bienes alimentarios excedentarios para atender las necesidades de seguridad alimentaria, pero no ha logrado erradicar la desnutrición infantil. En este sentido, el número de personas subalimentadas se incrementó en 2,4 millones entre 2015 y 2016, alcanzando a 42,5 millones de personas, equivalentes al 6,6% de la población del continente latinoamericano. Y dentro de la perspectiva latinoamericana hay que hablar de la economía brasileña, porque el gigante suramericano a través de su gobierno no logra motorizar el mercado laboral y en marzo registraba pérdidas de empleos formales. ¿Cómo sucedió? Se lo contamos aquí. La Secretaría Especial de Previsión y Trabajo del Ministerio de Economía dio un informe. Dijo que en el mes de marzo el Brasil perdió más de 43.000 puestos de trabajo de manera formal, estamos hablando, y esa cantidad es la peor registrada en ese mes si lo registramos desde el año 2017 hasta el presente. El Registro General de Empleados y Desempleados indica que 5 de 8 sectores de la economía analizados para este reporte están dando pérdidas de sus puestos formales. La lista la encabezó el comercio, que cerró con 28.803 empleos y tuvo una caída del 0.32% con relación a febrero, si lo tenemos en cuenta, seguido del sector agropecuario con una reducción de 9.545 puestos. Entre tanto, el salario promedio también de admisión en marzo fue de 1.571 reales, lo que supone una reducción de un 0.51% en comparación con marzo de 2018. Vamos a hablar ahora de Jamaica. ¿Por qué? Porque avanza en su intención de potenciar el desarrollo social y el crecimiento económico basado en el sector agrícola con la creación de nuevos empleos. Resalta la industria cafetera y también el anuncio de un préstamo de $100 millones conveniados con China. El adelanto monetario de negociación está dedicado a reflotar la compañía Blue Mountain, según lo ha confirmado ante el Parlamento de su país la ministra de Industria, Comercio, Agricultura y Pesca de Jamaica, Adelaide Shaw. La funcionaria refirió igualmente conversaciones con el propietario de la compañía y la disposición de incluir un nuevo socio para robustecer así la producción cafetalera. La iniciativa abre el camino también para que los legisladores puedan poner en marcha propuestas similares para otras industrias agroalimentarias de Jamaica, como lo son las producciones de cacao, pimientos y hortalizas. Antes de ir a una pausa, le preguntamos y queremos traerlo acá. ¿Cómo es el modelo de inserción de la economía de Chile? Parte de esta respuesta la tiene la investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, Lucía Converti, y es un informe que queremos compartir con ustedes a esta hora. Un informe en el cual se revisa la forma de instalación del modelo de apertura en Chile y las reformas que impusieron los gobiernos democráticos posteriores. También identifica los cambios que sufrió la economía chilena en esta transición y evalúa las bondades y debilidades de ese modelo. Según Converti, la liberación de la economía chilena tuvo un impacto significativo. Sucedió en la diversificación de los productos para la exportación, que redundó en un crecimiento de las exportaciones totales del país. Sin embargo, no logró reducir la fuerte dependencia de la exportación de cobre, ya que en 2017 el 50.4% de las exportaciones venían precisamente de ese producto. Informe de análisis que recomendamos que puedan revisar junto a nosotros. Vamos a hacer una pausa, pero también les proponemos revisar quién gana, quién pierde en torno a los anuncios que se han dado por el crecimiento económico interno del Perú. De esto hablaremos, le contaremos la opinión de expertos, sobre todo porque una cosa es lo que se dice y otra la que realmente sucede. Pausa, ya volvemos con más de Impacto Económico. Acompáñanos.
Las imágenes adelantan que hablaremos de Perú, país que fue elogiado por organismos financieros internacionales por el crecimiento de su Producto Interno Bruto en años recientes. Sin embargo, el investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Nicolás Oliva, cuestiona el denominado milagro económico peruano y así lo está entrecomillando, pues afirma que el país andino tiene posibilidades grandes en sus debilidades y también lo ha dicho de otra forma, hay muy poco de los puntos sólidos en torno a lo que se puede hablar. El PIB peruano será hoy nuestra arista de análisis de investigación que ya ponemos a su consideración. El economista del CELAC sostiene que desde la década de 1990 la inversión extranjera para la minería peruana dinamizó el sector. Sin embargo, el resto de la industria nacional no fue transformada. Esta situación apunta a que Perú tenga una fuerte dependencia en las exportaciones tradicionales, calculadas en un 75% del total, de las cuales la minería representa más del 50% de los ingresos. Sobre el mercado interno, sostiene que todos los sectores económicos mantuvieron su peso dentro de la producción nacional. La industria de la manufactura pasó de 16% a 15% entre los años 2000 y 2014, mientras el país siguió su curso sobre el modelo de explotación de recursos naturales de viejo cuño, donde la entrada de divisas por la exportación y las rentas del capital alimentaron un flujo constante y creciente de repatriación de los beneficios al exterior. En 40 años, el monto acumulado de dólares que ingresó a la economía igualó a los dólares que salieron. Sin un cambio en la matriz de producción, las plazas de empleo formal no aumentaron al ritmo que creció la economía y por ende las tasas de informalidad se han reducido de forma modesta. Hoy la tasa se sitúa alrededor del 70%, situación que confirma que el sector formal no logró absorber la mano de obra excedentaria. Esta situación pone en evidencia una asimetría en las oportunidades en el campo laboral, mientras que el empleo industrial no cambió en la última década. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la industria pasó de absorber el 9,5% del empleo en el año 2005 al 9,2% en 2017. Otra forma de ver la poca absorción del empleo de la economía es medir cómo cambió la distribución del trabajo entre empleados en relación de dependencia, trabajadores por cuenta propia y empleadores. En 2016, el 45% de la fuerza de trabajo en Perú se encontraba bajo relación de dependencia. Esta cifra es mayor que en el año 2000, pero aún por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que reporta un valor de 63,4%. Y si hablamos de productividad, esta, aunque ha crecido en 44% en los últimos 15 años, sigue basada en las mismas estructuras de producción que conllevan a una alta informalidad y poca capacidad de las empresas por ver empleos. Sin embargo, de ese milagro económico no todos se benefician. La investigación de Oliva deja en claro que los ganadores del crecimiento económico han sido los capitalistas nacionales y extranjeros y los perdedores han sido los de siempre, los trabajadores. Un estudio de la CEPAL revela que en los últimos años las ganancias de las grandes empresas y transnacionales se han incrementado debido a la estructura informal del empleo. En el 2014, un trabajador formal percibía en promedio 11,9 soles por hora, mientras que un informal solo 5,3 soles. Esto representa una brecha promedio de 124%. Los datos además develan una caída en la participación de las rentas de trabajo en el Producto Interno Bruto del país, pues a mediados de los años 70, las rentas del trabajo alcanzaban cerca del 40% del PIB y para 2011 el trabajo recibía poco más del 20% del excedente. Las rentas empresariales y las mixtas se apropiaron de gran parte de ese excedente. En definitiva, el régimen de acumulación provee de altas tasas de ganancias al capital nacional y transnacional y al mismo tiempo muy malas condiciones de trabajo para los asalariados, bajos salarios, poca tecnificación y alta incertidumbre para el futuro. Los ingresos de las clases más pobres mejoraron, pero la precarización laboral continúa. Por ejemplo, el incremento promedio de ingresos no bastó para que los niños dejen de trabajar. Según los indicadores del Banco Mundial, el porcentaje de niños económicamente activos que solo trabajan y no estudian pasó de 4,5 a 24% entre el año 2000 y el 2015. Asimismo, la fuerza laboral con educación básica pasó de 77 a 80% entre el 2002 y el 2017. En concreto,
cierto, en Perú, para los grupos sociales de ingresos bajos y con baja educación, la informalidad no es una opción, sino una condición, ya que el 95% de las personas con educación primaria son informales, cifra que revela que la productividad sigue siendo baja y la capacidad de las empresas por absorber empleos está aún muy por debajo del promedio regional, según refiere la CEPAL. Pero la informalidad y la precarización laboral no son los únicos problemas que agobian a los peruanos. La irregular cobertura del sistema de seguridad social también. La encuesta nacional de hogares, efectuada en el segundo trimestre de 2018, reveló que 66% de la población mayor de 14 años no está afiliada a ningún tipo de sistema previsional que le garantice una pensión o prestación de salud. El economista Nicolás Oliva sostiene que después de 25 años de privatización del sistema de seguridad social, se creó una desigual competencia entre el sistema público y el privado, en la que el último ha salido victorioso, ya que el 25% de los trabajadores está en las administradoras de fondos de pensiones y el 11% sigue en el Fondo Público del Sistema Nacional de Pensiones. Concluyendo, en definitiva, según los expertos, el modelo de crecimiento económico peruano esconde grandes cifras y en ellas hay muchas dificultades económicas catalogadas como muy, pero muy serias. Hay mucho más de qué hablar, nosotros vamos a hacer una pausa. Al volver estaremos revisando cómo se mueve todos los preparativos del segundo foro de la Franja y la Ruta. Comienzan a llegar los participantes, son los representantes de una treintena de países. Le contamos todos los detalles al volver, acompáñenos. Todo listo en China para albergar el segundo foro de iniciativa de la Franja y la Ruta, una ruta de cooperación internacional. Será este miércoles cuando la jornada en la que se refiere que el presidente chino Xi Jinping ha recibido a varios gobernantes, también a líderes de organizaciones internacionales. Igualmente sí aprovechó esta ocasión para fortalecer las relaciones bilaterales. Más detalles a continuación. El presidente de China, Xi Jinping, recibió este miércoles en Beijing a varios de los 37 gobernantes y líderes de organizaciones internacionales que asistirán al segundo foro de la iniciativa de la Franja y la Ruta para la cooperación internacional, que se realizará del 25 al 27 de abril. Entre los líderes que arribaron a Beijing destacarán el de Azerbaiyán, Mongolia, Chile, Djibouti, Serbia, Emiratos Árabes Unidos, Myanmar y entre otros. Por su parte, la consejera del Estado de Myanmar elogió la iniciativa china, señalando que la misma beneficiará a muchas partes. Hemos estado involucrados en la iniciativa de la Franja y la Ruta desde su inicio y deseamos ser parte del proceso mediante el cual demostrará ser de gran beneficio no solo para unos pocos, sino en general. Estamos particularmente alentados de que esto significa que la amistad y la cooperación entre nuestros dos países se fortalecerá en los próximos años. El foro de 3 días también contará con la presencia del mandatario ruso Vladimir Putin, que se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping en Beijing el próximo 26 de abril. Asimismo, el evento reunirá a unos 5.000 delegados de más de 150 países y 90 organizaciones internacionales en la capital china. La Franja y la Ruta es elogiada por organizaciones económicas mundiales, entre ellas la CEPAL, que señala que la iniciativa china facilita el cumplimiento de la Agenda 2030 y la realización de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina. La Franja y la Ruta, propuesta por China en 2013, se refiere a la iniciativa sobre la construcción del cinturón económico de la Ruta de la Seda y de la Ruta de la Seda marítima del siglo XXI, y está dirigido a construir una red de comercio e infraestructura que conecte Asia con Europa y África a través de antiguas rutas comerciales, y hasta el momento, 18 países se han sumado al proyecto.
Hablamos ahora de Vietnam, otro país más que reforzará relaciones bilaterales con China. Portal web de Prensa Latina, desde el lugar de los hechos, nos informa: Vietnam bien dispuesto hacia el proyecto chino de la Franja y la Ruta. Hanoi aplaude todas las iniciativas destinadas a promover la conectividad económica regional, entre ellas este proyecto denominado la Franja y la Ruta, propuesta por el presidente chino Xi Jinping desde el año 2013. En noviembre del 17, en ocasión de una visita del presidente Xi a Vietnam, ambos gobiernos firmaban un memorando de entendimiento para así encaminarse a impulsar la conectividad entre ambas naciones al amparo de un proyecto nombrado Dos Corredores, una Franja. Entre las obras de infraestructura que se ejecutan bajo esta iniciativa china, destacan el corredor económico China-Pakistán y la construcción del tren que unirá la costa este de Malasia en el mar de China Meridional con la concurrida vía fluvial del estrecho de Malaca en la región oeste. Así lo reseña la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina con un informe desde Hanoi. Ahora hablamos de Irán porque se muestra desafiante tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer sanciones a los países que importen petróleo de su país. Vamos a conocer cómo ha promovido responder a la decisión de Washington. Aquí le tenemos los detalles. Irán responde a las medidas coercitivas de Estados Unidos de imponer sanciones a los países que compran petróleo a Teherán. En esa línea, el presidente iraní, Hassan Rouhani, garantizó que las exportaciones de petróleo de Irán no llegarán a cero, porque buscarán otros métodos para vender su crudo. ¿Cree el presidente Trump que puede llevar las exportaciones de petróleo de Irán a cero al jugar tales juegos? Esto es imposible. Las exportaciones de petróleo de Irán no serán cero. Venderemos nuestro petróleo a través de varios métodos. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que Teherán seguirá vendiendo su petróleo por el estrecho de Hormuz. Creemos que Irán continuará vendiendo su petróleo, continuaremos encontrando compradores para nuestro petróleo y continuaremos utilizando el estrecho de Hormuz como un paso de tránsito seguro para la venta de nuestro petróleo. Esa es nuestra intención y esa es la que creemos que sucederá. Pero si Estados Unidos toma la loca medida de tratar de evitar que hagamos eso, entonces debería estar preparado para las consecuencias. Como es costumbre, hasta ahora revisamos indicadores financieros de esta jornada. ¿Cómo cierra el precio del petróleo en este miércoles? Barril intermedio de Texas marcó $65.89 en esta jornada. Queremos contarle que estuvo en una pérdida de 0.6%. Barril del Brent, referencia en territorio europeo, se ubica exactamente en $74.49, también a la baja 0.06%. Y el crudo venezolano se mantiene estable durante esta jornada, 441.75 yuanes. Estamos hablando de una subida de 15.74 yuanes en el transcurso de la semana. Así lo vimos al cierre de la semana anterior, así se mantiene estable. Hay mucha más información, la compartimos con ustedes en las redes sociales. Ahí nos encuentra Telesur Impacto, Yosvani Telesur y Telesur TV. Será hasta la próxima. Continúa con nosotros.